Hoy vamos a hablar de la relatividad del tiempo y su aplicación en el mundo de la materia. O sea, cómo este tema, que para mí es apasionante y muy interesante, pero aparte bello de escuchar o de hablar para mí, se aplica en la vida real. Como saben, quienes me siguen, no me gusta la filosofía suelta. En algún momento de mi vida me cansé de la no aplicabilidad del mundo de los pensamientos y la filosofía. Me generaba mucha frustración. Entonces, a partir de ahí me dedico a que toda filosofía tenga su correspondiente en la aplicación en la vida. Y esto se traduce en tanto como uno se siente en la vida a medida que avanza, esos que yo llamo estados internos, como también en la realidad que uno crea o cómo se vincula con la realidad. Entonces, a partir de ahí, toda filosofía es práctica. De esta forma trabajamos en los entrenamientos. Entonces hoy una de las practicantes preguntó cómo es esto de que podemos modificar el pasado. Porque claro, nosotros tenemos una visión donde para entender cómo funciona nuestra psicología y entender el sufrimiento, primero tenemos que explicar la psique. Entonces explicamos la conciencia. Entonces la conciencia está dividida, lo sabemos ya de un montón de formas, pero básicamente es que podemos ver un fragmento de la realidad. Y es por los límites, o sea, esto se expresa en el límite físico. Tenemos dos ojos que apuntan adelante y no podemos ver lo que hay atrás. Listo. O sea, podemos ver una parte de la realidad. Pero esto, obviamente, es una figuración del mundo material que proyectamos con la mirada, vemos hacia afuera y no podemos ver hacia adentro o hacia atrás o hacia los costados. Que no quiere decir que eso no exista. Entonces quiere decir que hay un espectro de la realidad que no es consciente. O sea, no lo podemos ver. ¿Sí? Esto hace que nosotros interpretemos eso que no podemos ver. O sea, como no lo puedo ver, imagino que atrás mío hay una ventana, un árbol. Y lo más probable es que miro atrás y esté, ¿sí? Porque ayer estuvo, porque hoy estuvo. Pero entonces, en este momento que yo imagino que ahí atrás hay algo, puede ser que sí, puede ser que no. Porque puede ser que algo esté cambiando. Pero si nos basamos en la conciencia de unidad y en el curso de milagros, que lo tengo acá y es una de las bases que usamos para el entrenamiento, o sea, usamos sobre todo mucho el curso de milagros y también nos basamos en neurociencia y en la increíble semejanza entre la ciencia y esto que llamamos espiritualidad. Entonces, creamos una percepción de causa-consecuencia, ¿sí? Nuestra conciencia dual necesita la idea de causa-consecuencia. O sea, que hay un motivo por el cual se genera algo. Entonces yo lo que creo es que la causa es eso y la consecuencia es que yo espero que eso esté ahí. La conciencia de unidad, esto no es así. De hecho, la causa y la consecuencia se empiezan a unir a medida que uno empieza a tener más percepción de su conciencia de unidad, hasta que se disuelven. Ya no hay causa-consecuencia. De esto se trata nuestra capacidad de acceder al pasado, al futuro, a otras dimensiones y modificarlas. Pero esto así como así no tiene ningún sentido en la vida práctica. Es una filosofía que puede ser linda. Ahora yo quiero explicar cómo esto se aplica y cómo ya lo has experimentado. Resulta que esta conciencia dual, o sea, limitada, necesita de una causa y una consecuencia para poder moverse por el mundo, ¿sí? Yo necesito saber que si doy un paso hacia adelante, o sucede lo que es avanzar, ¿sí? Y esta visión determina, por ejemplo, una forma de ver la realidad distinta a lo que yo podría pensar que es: yo levanto un pie, el mundo avanza, bajo el pie, ¿no? Y lo coloqué en el mismo lugar donde estaba, pero lo que cambió fue el mundo. O algunas visiones que dicen que yo estoy en un lugar y el tiempo es el que me atraviesa, en vez de yo atravieso el tiempo. Hay muchas percepciones: tiempo circular, tiempo lineal. Lo que sucede es que necesitamos esta medida. Por eso creamos el tiempo, que como sabemos es relativo. Pero, ¿por qué es relativo el tiempo? ¿Sí? Porque nosotros lo medimos con un reloj. Pero el reloj juega el juego de la materia, o sea, del espacio y del tiempo. Pero si yo mido el tiempo en base a mi percepción, que al fin y al cabo es mi experiencia, entonces el tiempo se modifica. ¿Sí? Y no todos tenemos la misma percepción. ¿Y por qué esto es importante? Porque al fin y al cabo,
La verdadera medida del tiempo es la percepción. ¿Por qué es la verdadera? Porque es la que genera tu experiencia acá y tus decisiones y tus acciones. O sea, depende de cómo percibís el tiempo, es cómo te vas a comportar y cómo vas a interactuar en este mundo. Las decisiones que vas a tomar. Que la mayor parte del mundo hoy vive como preso del tiempo. O sea, el tiempo es la causa, yo soy la consecuencia y dependo del tiempo y el tiempo me modifica. Y qué loco pensar que si nos entendemos como creadores, el hecho de que creamos que el tiempo nos determina hace que creemos un tiempo determinante. O sea, hace que juguemos al juego de estar dominados por el tiempo. Esto es obviamente una actitud inconsciente. Nadie quiere sentirse, por lo menos no conscientemente, nadie quiere depender de un tiempo limitado. Sin embargo, es tan firme la creencia de que el tiempo es algo que pasa, que actuamos conforme a esa creencia y por ende lo que estamos haciendo inconscientemente es demostrar que es así. Digamos que somos un conjunto de personas que nos encargamos de demostrar que es así. Hoy me desperté y en mis meditaciones a mano, que es uno de los procesos que tenemos en común en el nivel 1 y 2, que básicamente es una escritura que tiene diferentes consignas, pero es una escritura que hacemos todas las mañanas, y yo las hago, y las hago en este cuaderno. En mis meditaciones, hoy fueron más de una técnica más poética, porque me desperté contento. Y empecé a escribir les empecé a escribir este día jueves. Y empezó a bajar toda esta información de esto de como seres humanos apresamos al jueves de forma de que lo obligamos a que aparezca una vez por semana desde hace miles de años. Y cuando aparece un jueves, quizás el ejemplo era mucho mejor con un domingo, ¿no? Un día más característico. Pero cada vez que aparece ese día que se repite, todos estamos de acuerdo con las cualidades de ese día, ¿sí? Según el pasado, según nuestra historia, un domingo, hoy significa lo que es un domingo. Y mucha gente se comporta y se siente diferente un domingo por algo que se determinó hace miles de años. Y que todos dijimos, bueno, si el domingo siempre fue domingo, o va a seguir siendo domingo, tiene estas características, el domingo es un concepto. Pero a medida que nosotros nos esmeramos en demostrarlo, sostenemos esa verdad y por ende nos comportaríamos con un domingo que es diferente a un lunes. Y de esto lo tenemos todos claro. Pero pareciera ser que el domingo viene con sus instrucciones. La única instrucción acá es de nuestra conciencia y es la del ego, que instruye lo siguiente. Repetí el pasado. Porque el pasado es certeza. Y nosotros, en nuestra mente más primitiva, preferimos la certeza porque nos genera la ilusión de control. Como todos saben, no controlamos nada. Sin embargo, sí vivimos en esa ilusión. ¿Qué sucede igual? Que la necesidad de la certeza, o sea, de un tiempo, de un día que se repite, de algo que más o menos la sociedad hace ese día, en un momento empieza a ser un límite. Digamos, no está mal que el tiempo transcurra, que sea lineal, que haya días que se repiten. Eso no está ni bien ni mal. Es una convención. Ahora, cuando eso te empieza a limitar, cuando eso ya no te sirve para crear algo nuevo, para aportar, eso te empezás a enterar porque te sentís estrés respecto a esa realidad, ¿sí? La política no es ni buena ni mala. Te permite una mentalidad para llegar a ciertas cosas, pero cuando eso empieza a ser un límite, ¿qué pasa con eso? Si seguís creyendo en esas bases que existen porque alguien las cree, entonces te vas a estar sumando a ese límite. No está ni bien ni mal, pero si eso genera un estrés, sí estamos hablando de una incoherencia. 3 cosas, como dice Viktor Frankl. Si la situación es buena, la disfrutás. Si la situación no es favorable, vas y la cambias. Y si no la podés cambiar, cambias tu forma de ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos de ¿qué hago con la realidad? ¿Sí? Porque yo quiero verme como causa de esa consecuencia y no como consecuencia de esa realidad. ¿Por qué? Porque esto le da un sentido a la vida.
Si yo soy causa, puedo elegir el sentido de la vida, puedo elegir qué sentido va a tener este jueves. Si yo soy consecuencia, es jueves, bueno, me siento como se siente todo el mundo un jueves. Ahora, esto pareciera, y mucha gente vive con la creencia de que está condicionada por la juevedad o la dominguez de un domingo. Me despierto, es domingo, bueno, todo el mundo hace esto el domingo, yo quisiera que sea diferente, pero el domingo es domingo, siempre va a caer domingo, y la voy a pasar mal el domingo, y tengo esa estructura porque en mi pasado los domingos pasaba tal cosa. Claro, hasta el día que me doy cuenta que no me sirve ver la realidad así, que no puedo cambiar el domingo o que no tiene sentido, y me resulta más fácil elegir yo verlo de otra manera. Ahora, mucha gente cree que realmente está determinada por lo que ocurre afuera. O sea, se percibe como víctima, o sea, como sujeto, o sea, como consecuencia. Yo soy la consecuencia. Y esto no está ni bien ni mal, genera sufrimiento. Y como sabemos, desde la neurociencia, de la espiritualidad o como quieras, el sufrimiento bloquea las posibilidades de creación. O sea, te bloquea la capacidad de sentirte creador, o sea, de sentirte causa, y por ende no podés crear nueva realidad, porque quien no se percibe como creador no va a actuar en consecuencia de eso, sería incoherente. Entonces te percibís como consecuencia y actúas en consecuencia de esa creencia. Esto quiere decir, te comportás como un sujeto. Te comportás como un objeto que está sujeto a la realidad. O sea, me percibo víctima y me comporto como tal. ¿Sí? ¿Cómo se comporta una víctima? Bueno, estoy a merced de los cambios exteriores y no soy quien para creerme un creador. Se largó a llover. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre el tiempo y esto que estamos hablando? El tiempo es una de las excusas primeras de las que todo ser humano va a justificar sus límites. ¿Sí? Porque el tiempo es la medida que creamos entre el nacer y morir. Entonces, acá lo que sucede es lo siguiente. Mientras yo crea en un tiempo lineal, yo voy a comportarme como que el tiempo pasa. Y mientras yo me comporte como que el tiempo pasa, lo primero que va a suceder es esta ansiedad y este sufrimiento, ¿no? De que el tiempo pasa y yo estoy acá viendo si tomo buenas o malas decisiones a lo largo del tiempo, porque me voy a morir y todavía no hice lo que quería. Obviamente esto es inhumano. Y lo que sucede, básicamente, es sufrimiento. Por eso algo de lo que yo digo en el entrenamiento pasan un montón de cosas en los entrenamientos que hacemos. Sin embargo, la única certeza que genera entrenar la conciencia de unidad con todas las actividades prácticas que usamos, que son metacognitivas y somáticas, es que bajan los niveles de sufrimiento. Garantizado. O sea, si haces lo que está propuesto que hay que hacer, bajan los niveles de sufrimiento. Y esto al ego no le gusta. Porque se empieza a disolverse esto de que uno es la consecuencia de lo que ocurre. En el entrenamiento enseñamos también, porque es un proceso de formación, no podés no formarte porque lo incorporás, que la neurociencia explica, lo mismo que explica este curso de milagros, o la mitología a lo largo de la historia, o lo que sea, al fin y al cabo esto se repite, que uno es capaz de enviar una señal de tu red, en tu red frontolímbica, o sea, podés elegir cómo te querés sentir respecto a algo. Esto al ego tampoco le gusta. Al ego le gusta ser consecuencia, ¿sí? Ser un objeto. Nosotros sabemos que en realidad podemos elegir cómo nos queremos sentir respecto a algo. Y esto suena lindo, pero si yo te digo que puedes elegir de quién enamorarte, ya es incómodo. Nos gusta la idea de que es algo que nos pasa. Ir por la vida esperando que, ay, me enamoré, me sorprendí. Esto ya es algo que al ego no le gusta. Porque elegir algo como el amor, algo como enamorarme, desromantiza la cuestión. Pero vamos a ver que el único problema acá es la forma de ver y cómo uno se ata a estas realidades que son las más profundas, ¿no? La idea de la muerte, la idea del amor, la idea del tiempo, son certezas. Aunque no nos hagan felices, aunque no nos hagan crear la realidad que queremos, son por lo menos certezas. Y como dice Enrique Corbera, que siempre pregunta,
preferís tener la razón o ser feliz? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque el ego se basa en la razón, ¿sí? En esta métrica lineal, quiere tener la razón. Mientras que, como llama el curso de milagros, el Espíritu Santo, pero que sería la conciencia de unidad, busca la plenitud, la felicidad y la paz. Y no son del todo compatibles, en realidad no son compatibles. La razón es una interpretación de la realidad, ¿sí? Mientras que, a ver, no lo mezclen con la religión porque no tiene nada que ver y van a estar interpretando, pero lo que el curso de milagros llama el Espíritu Santo, no utiliza razón, cree en una sola verdad que es la conciencia de unidad. Hablemos de conciencia de unidad entonces. Para la conciencia de unidad, y ahora vamos a resolver prácticamente qué pasa con el pasado, el presente y el futuro y cómo es que podemos afectar al pasado. Y que esto ya lo viviste. Entonces, para la conciencia de unidad, y esto no es muy loco, no existe el tiempo lineal como lo conocemos. Algunos lo llaman circular, pero para mí tampoco le hace justicia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque incluso en las ciencias como en la psicología, sabemos que para el inconsciente, no solo cómo sabemos, cómo experimentamos esto, ¿sí? A mí me gusta la palabra experimentar porque la experiencia es la conciencia. El saber no necesariamente es consciente. Entonces, ¿cómo experimentamos el hecho de que no existe un tiempo y que están interrelacionados y que si yo muevo una ficha acá, se mueve atrás, adelante, al costado, al otro? En la psicología sabemos que el inconsciente no conoce el tiempo. O sea, el inconsciente también sos vos. O sea, tu mente consciente percibe el tiempo, lo usa, lo mide, ejerce la vida con esa idea de tiempo. Pero tu inconsciente no tiene una métrica del tiempo. Por ejemplo, cada vez que escuchás una situación, una conversación, una discusión. Si en tu infancia una discusión representaba para tus padres mucho estrés, aprendiste eso. Y hoy en día, ante una discusión, vas a sentir esos niveles de estrés. ¿Quién siente esos niveles de estrés? En tu inconsciente, ese niño sigue estando. ¿Por qué sigue estando? Porque sigue teniendo pendiente el aprendizaje que tenía que ejercer de esa situación. Entonces, si pensamos la vida en términos de aprendizaje y no de tiempo, ese cambio de chip nos permite entender que lo que sucede en el tiempo es una oportunidad de aprendizaje. Y que en tanto yo elija aprender, ¿sí? Entonces voy a disolver el tiempo. De hecho, hay una frase en el curso de milagros que dice: el tiempo está a la espera del perdón. El tiempo está a la espera del perdón. Pero para que se pueda entender esto hay que leerse el curso de milagros, porque obviamente lo primero que vamos a interpretar es la idea de perdón que tenemos de una traducción dogmática que muy poca utilidad a alguien le supo dar en la historia de la humanidad. Voy a intentar resumirlo, pero el curso de milagros explica que el perdón básicamente es la limpieza del pecado. El pecado es el error de interpretación. Y para ser muy sencillo y resumirlo, y para que podamos entender esto, en la conciencia de unidad no se entiende el pecado como matar a alguien, ¿sí? Se entiende el pecado como el error de creer que por matar a alguien te vas a liberar de algo. Porque la vida te va a presentar entonces otra circunstancia para que esta vez elijas aprender de eso. O sea, aprender a verlo con justicia en vez de verlo de una forma injusta. Forma injusta de ver: si mato a esta persona me libero. ¿Por qué es injusta? ¿Porque matar está mal? No quiero entrar en eso. Desde la conciencia de unidad no hay bien y mal. Injusta porque no te liberaste de nada. Entonces, esa es la injusticia. No reconocer tu divinidad en vos hace que te veas tan limitado de creer que para ser libre tenés que matar a alguien. ¿Me explico? Es complejo, pero no se vayan en el tema moral, síganme con la lógica. Entonces el perdón es reconocer que estabas equivocado en tu forma de ver, que la libertad no tenía que ver con eso, que esa causa-consecuencia era un error de percepción y te arruinó
eh, la justicia divina, o sea, la justicia con quién realmente sos. Entonces, esto de causa-consecuencia, de si esta persona me hace sentir preso, yo la mato para sentirme libre, es parte del tiempo, causa-consecuencia. Yo estoy resolviendo acá de una forma injusta. ¿Por qué? Porque lo que yo no estoy contemplando es que en mi inconsciente, en ese más de 95% de realidad que no soy capaz de ver, mi problema no es esa persona. Es mi creencia de que algo puede limitarme. Entonces, cuando yo creo que algo a mí me puede condicionar, lo quiero resolver afuera, eso se llama proyección, pero si yo no entiendo para qué es una proyección, entonces no puedo aprender. Entonces, lo que hace el inconsciente, que está sufriendo hoy un aprendizaje del pasado, ¿sí? Por eso cuando estamos ante un trauma, un momento que nos da miedo, que nos estresa, el que se estresa es el niño que todavía no aprendió lo que tenía que aprender. Y ese niño no lo aprendió porque tiene una creencia, la creencia de que el mundo es injusto y que está desordenado. Según como yo creo que deberían ser las cosas, no lo son. Entonces yo me tengo que adaptar a algo que está mal. Entonces vivo cargando el peso de adaptarme a algo que está mal. ¿Sí? Y esto me genera sufrimiento. Y me genera razón. Y yo voy avanzando por la vida inconscientemente queriendo tener la razón y no queriendo aprender. Aprender genera felicidad y la razón genera sufrimiento. Porque la razón hay que sostenerla. Y sostener la razón es muy difícil en un mundo donde no existe una verdad. Entonces, ¿cómo es que podemos cambiar el pasado desde el presente? Esta es la pregunta que hacía Ceci en el entrenamiento del nivel 1. Esto es algo que yo experimenté personalmente, pero es algo que mucha gente experimenta. Algunos lo hacen conscientemente y se dan cuenta, otros no, y no hace falta. En mi caso, cuando estuve en este estado, que está en el podcast número 1, que lo tendría que actualizar porque se escucha muy feo y me da un poco de vergüenza, pero bueno, en este estado que yo llamo de éxtasis o de conciencia unidad, no es un saber, no es una idea linda de, ay, todos somos uno, es un estado, es una experiencia. Cuando es una experiencia no hay dudas. Si hay dudas no es la experiencia, porque en la conciencia unidad no hay dudas. En la conciencia dual hay dudas. Dos. Entonces, desde ese lugar donde no hay dudas, uno sabe que está haciendo en ese momento todo eso que nosotros llamamos pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque estás conectado con todo tu inconsciente. Y en tu inconsciente, que es la mayor parte de tu conciencia, no hay concepción del tiempo. Entonces podés, digamos, empatizar con esa totalidad tuya. Y esto no se queda adentro, sino que se proyecta afuera. Por ende, ves afuera una extensión tuya. Y te ves como extensión de la afuera. Empezás a ver en unidad. No hace falta que desaparezcas de la faz de la Tierra para que eso suceda. Es un estado. ¿Qué sucede con ese estado? Que es paz. ¿Y qué sucede con la paz? Es lo más parecido a estar en estados alterados de la conciencia. Estados que se pueden medir con medios con los que la ciencia puede medir un estado de la conciencia. ¿Sí? Un cerebro y el lenguaje del cerebro. ¿Sí? En estados beta, alfa, teta, gamma, delta. Entonces, en ese estado, tu frecuencia neuronal se modifica. Entra en coherencia neuronal. Eso se puede medir. Cualidades de ese estado es que estás vinculando tu inconsciente con tu consciente. Y cuando tu inconsciente y tu consciente dialogan, no dialogan en lenguaje lineal, sino que es tu consciente el que tiene que aprender a leer el lenguaje no lineal del inconsciente y no al revés. ¿Sí? El consciente es como que le pide al inconsciente, vení y lee, es que en el tiempo me pasan estas cosas materiales. Y el inconsciente te dice que es que no puedo ver como vos ves, porque es una ilusión. Tenés que venir adentro a ver que la totalidad, que en la conciencia de unidad no existe el tiempo. Y entonces vas a reconocer que podés alterar tu pasado, tu futuro, lo que sea, porque no existe el tiempo. Entonces, lo que hacemos es que cuando tomás conciencia de una realidad, y tomar conciencia es
experimentarlo, es ser consciente, no es saber. De hecho, una de las cosas que enseñamos en el entrenamiento es, esto es un axioma, o sea, con esto se empieza y es la ley del método para entenderlo. Si hay un cambio de conciencia, entonces deja de existir el problema tal como lo percibimos. O sea, hacer un cambio de conciencia implica necesariamente que el problema deja de existir como tal. Ya no lo ves como problema. Y no es que lo pensás diferente. Ya no ves un problema ahí. Eso es ser consciente. Entonces, cuando ya no veo un problema, disuelvo eso en todos sus planos. En el presente, en el pasado y el futuro. Presente, pasado y futuro. Aunque para vos el pasado está allá. Y esto es una experiencia. No es un pensamiento. Entonces, a mí me pasó y lo viví y lo comprobé. Entonces, ya está. Ahora entiendo esto y la neurociencia también habla de esto. Pero cuando resolvés, cuando realmente ves que eso que percibís como un problema no es un problema, sino que el problema es tu percepción de eso es lo que llamamos metacognición. O sea, lo que entrenamos en el entrenamiento es la metacognición, la capacidad de observar no la situación, sino observar cómo observás la situación. Porque eso determina la realidad. Y cuando te das cuenta que vos elegías tener la razón en observar esa situación de forma tal que eso es un problema o algo que te limita, estabas creando y demostrando esa realidad. Para demostrar tus límites tenés que crearlos. Por eso la gente se encuentra todos los días con el mismo problema. Entonces, cuando dejas de elegir esa percepción errada, ¿sí? Como el ejemplo que vimos antes, dejo de elegir la idea de que para yo estar bien tengo que sacar a esta persona de mi vida, no quiero ver más así, quiero verlo de otra manera, entonces me doy cuenta de que el problema era yo como observador. ¿Dónde estaba eligiendo poner el foco? Y desperdiciando mi vida, básicamente. ¿Dónde estaba eligiendo no aprender y por lo tanto la vida que es el inconsciente me iba a seguir proyectando nuevos problemas con caras diferentes, con historias diferentes, pero para aprender lo mismo? Cuando soy consciente, dejo de ver eso como un problema. Cuando realmente soy consciente y experimento esa realidad y dejo de ver eso como un problema, eso no ocurre solamente acá. Eso ocurre en mañana y eso ocurre también en mi yo del pasado, que deja de sufrir automáticamente los sufrimientos pasados que pesan en el día a día, ya no los percibe como sufrimientos. Es como si vas a la mente de todas tus versiones, todas tus edades, cada día, cada segundo, y todos modifican su conciencia, entonces se modifica tu recuerdo de la realidad que viviste, y pasaste, como me pasó a mí, de tener una infancia angustiosa o depresiva, o una infancia infeliz, como yo me percibía, a tener la infancia más feliz que nadie jamás tuvo y deseársela a todo el mundo. Y esto es una experiencia, no es un pensamiento. Lo vivís. Y sos consciente de que sanaste a toda tu historia, que en realidad está dentro tuyo, ¿no? Porque vivimos con esa historia, nos movemos respecto a esa historia, y sanaste toda esa historia del peso de tener que ver esas realidades limitantes. Y esto solamente se puede sentir bien. Y cuando se hace eso, prácticamente no hay vuelta atrás. Porque sos consciente, tomaste conciencia, te percibís como creador. Y lo lindo de esto es que no solo te percibís como creador de tu presente y bueno, y el pasado no, modificás tu pasado. No porque las cosas cambien en el pasado, sino porque vos, al verlo diferente, aprendés del pasado. Al modificar tu conciencia, que guarda todo el pasado, al menos todo el pasado al que le pusiste atención, ese programa que modificaste lee todo el contenido del pasado con otro código. O sea, lo filtra de una forma que no es ni buena ni mala, sino que es útil para que aprendas. ¿Para que aprendas quién? ¿Para que aprendas qué? Para que aprendas quién verdaderamente sos. O sea, sos la conciencia que puede elegir cómo ver la realidad. ¿Para qué elijo cómo ver la realidad? Porque depende cómo elija ver la realidad, yo puedo ser creador y usarla para hacer algo con eso, ¿sí? Algo valioso para mí, o puedo verme limitado y no moverme más porque siento que algo me limita. Y la verdad es que eso no sirve, genera sufrimiento. ¿Por qué genera sufrimiento? Porque el sufrimiento es un indicador.
es un indicador muy claro. Es un indicador de acá no está bueno estar. Entonces uno dice, bueno, pero si acá no está bueno estar, me voy. No, hace algo con eso, aprende. Porque la vida te va a seguir poniendo oportunidades para que te sientas mal, para que elijas sentirte bien ante esa situación. Para que elijas sentirte bien ante esa situación tenés que ver con otros ojos. Y esto es lo que al ego no le gusta, pero esta es la única herramienta que todo el mundo tiene todo el tiempo. Entonces, en conclusión, la percepción del tiempo lineal como la conocemos y la idea de que el tiempo nos determina y que el tiempo es corto, es una mentira total que encima no sirve para nada, sobre todo si te pones a pensar en lo absurdo que es decir que vos no tenés tiempo cuando todos tienen la misma cantidad de horas en el día, pero entonces el ego va a decir, no, pasa que mi pasado, mis circunstancias son diferentes. Que no quiere decir ni que sí ni que no. El tema es, todos tenemos circunstancias diferentes. Lo único que podemos realmente hacer para ser felices es elegir si queremos usarlas para aprender o para quejarnos o para decir que no había razón de que eso suceda y por ende voy a vivir condenado a estar limitado hasta que la realidad cambie. Pero justamente creer que tenemos un límite nos genera sufrimiento y el sufrimiento bloquea las posibilidades creativas. Las posibilidades creativas son las capacidades de ver diferente y la capacidad de ver diferente es lo que te hace elegir diferentes soluciones o te hace elegir ver la vida de una forma que te sea útil. Pero para atravesar del condicionamiento del tiempo lineal a la mente creadora del tiempo cuántico hay que atravesar un umbral. Ese es el umbral de la desidentificación. O sea, tenés que dejar de creer que sos quien crees que sos. Y esto para el inconsciente, y para tu consciente también, equivale a la muerte. Porque básicamente, para que vos dejes de ver una realidad, para que vos dejes de ver un problema como si fuera un problema, lo que tiene que dejar de existir, en vez de la persona o el problema, sos vos. Pero no vos, como en tanto persona que se tiene que desintegrar. Vos en tanto observador. Ahora, fíjense lo asociados que estamos a nuestro cuerpo, que creemos que dejar de ver las cosas de una forma implica dejar de ser yo, traicionar, por ejemplo, a mi pasado. Porque al fin y al cabo, ver a alguien como un enemigo solamente puede funcionar mientras yo crea en mi pasado. ¿Sí? Sobre todo si esa persona no está acá o no me está haciendo daño, en ese momento esa persona no es enemigo. Por ende estoy siendo injusto. ¿Con qué estoy siendo justo? Con mi pasado, que estoy queriendo tener la razón. Entonces, el tiempo lineal como lo conocemos determina lo que llamamos causa-consecuencia. Todos nuestros límites y sufrimientos van a estar basados en creer que existe una causa-consecuencia. Cuando yo elijo ver desde la conciencia de unidad, y esto no es nada loco, se entrena, porque entrenamos formas de ver. Para entrenar formas de ver, una de las cosas que hacemos es, primero, entender que a todo le ponemos un significado, cuando en realidad podría no tenerlo, ¿sí? Y ese significado solo está basado en el pasado. Esto está en un montón. En todos los podcasts hablo de esto, así que si lo querés entender, puedes ver otros podcasts o clases que estén en YouTube. El cerebro solo puede ver el pasado, es un hecho. Ahora, entonces nos toca hacer un acto de valentía, que es elegir dejar de condicionar al presente con la idea del pasado. Eso es un acto que uno tiene que emprender, no podés esperar a que otro lo decida. Tenés que ser justo con tu presente, mirar a tu alrededor, ver que no te está persiguiendo ningún tigre, o que son muy pocas las veces donde realmente corres una amenaza, y en ese caso es esa la realidad, pero si estás sufriendo una amenaza que no existe, estás siendo por lo menos injusto con la realidad y con vos, y ni hablar también con la otra persona. Pero eso es injusticia, y desde la injusticia no podemos accionar. Pero, insisto, requiere un acto de valentía. El acto de valentía es rendirte a la idea de querer tener la razón y demostrar que este jueves va a ser igual al jueves pasado y a todos los jueves. Porque entonces estás contribuyendo a que si vos y todos los que viven con vos y los que viven en tu país y tal creen que el jueves es un jueves o que el domingo es domingo y tiene las cualidades de un domingo, entonces la gente que sufre el domingo va a estar condicionada. Pero primero vos. Y para esto hay que atravesar ese umbral. Y atravesar ese umbral implica una desidentificación de lo que uno cree que es. Y esto se parece a la muerte. Que no implica la muerte, pero se parece a eso. Por eso son muy pocas las personas que pueden realmente sanar
no una enfermedad o un trauma. Sanar su forma de haber visto eso. ¿Qué es sanar? Según explica el curso de milagros, sanar es limpiar la percepción que no te permite aprender. Entonces, cuando yo no elijo ver cada circunstancia como un maestro, entonces elijo ver que lo que se me presenta está mal o no debería ser así, y por ende se termina mi poder creador. Pero cuando yo elijo ver eso como un maestro, me puede incomodar, pero entonces puedo ejercer mi poder creador. La creatividad solamente puede activarse cuando yo elijo ver a lo que tengo enfrente mío como un maestro. Porque entonces yo tengo que posicionarme en la mente de niño o de principiante y ver la vida con curiosidad. Y este es el observador que yo puedo elegir, porque si yo no elijo ver la vida con curiosidad, no voy a estar limpiándome de pasado. Un maestro es alguien que te enseña de presente y futuro, ¿no? A quién te abrís, ¿sí? En quién confías, en quién te enseñaron a confiar. Entonces te tenés que enseñar a confiar en cualquier circunstancia como maestro y elegir aprender de eso. Entonces estás seteando tu mente de una forma tal que puedas resignificar la realidad y puedas elegir ver diferente. Y cuando realmente haces esto, se disuelve la idea del problema, te guste o no, y también se disuelve para atrás y para adelante. Y te digo más, que esto ya no sé si la ciencia lo puede explicar o no, aunque la física cuántica sí, se disuelve también ese error de percepción en generaciones pasadas. Y esto también lo puedes comprobar, o quizás ya ocurrió en tu familia o en tu vida, y si no lo puedes comprobar, pero es así. Esto es una realidad cuántica. No podemos entender por qué, pero cuando yo realmente no pienso diferente acerca de algo, ni hago rituales, ni nada neurótico, sino realmente soy alguien distinto respecto a una circunstancia, y por ende estoy en paz, eso va hacia atrás y trasciende también tu realidad y afecta, en este caso, positivamente a los demás. Así que esta es la forma de ver el tiempo que tenemos, y para poder realmente verlo así, no basta con escuchar un podcast e inspirarte y decir, wow, sí, esto acá hay algo, ¿viste? Como creo que me di cuenta de algo. No, hay que llevarlo a la práctica. Por eso es que la forma en la que a mí me gusta compartirlo es con entrenamientos que no te permiten hacerte el boludo al día siguiente, como solemos hacer tomo una terapia, creo que me di cuenta de algo, pum, al otro día caigo en la misma victimización. Es que el entrenamiento funciona igual que como ir a entrenar en un gimnasio. Tenés que sostenerlo a lo largo del tiempo para darte cuenta que el problema no era que a vos no te gusta entrenar, sino que tu percepción acerca del entrenamiento no te servía para ser la clase de persona que entrena. Entonces, para disolver la percepción tenés que sostener eso que decís que querés con ese amor, para darte cuenta que lo que vas a elegir cambiar es tu forma de verlo, no el entrenamiento. La gente que dice, yo quiero tener más fuerza, pero no me gustan las pesas. No lo vas a poder resolver, eso genera sufrimiento. Pero si tenés ganas de tener más fuerza, sabés que la forma es las pesas, y que en vez de que las pesas dejen de ser pesadas, tenés que elegir disfrutar de eso, como hay un montón de personas que disfrutan de levantar peso. Y eso lo podés elegir, aunque no lo creas. Lo dice la ciencia, lo dice la espiritualidad, lo dicen desde el origen de la... Es que en realidad esto lo dicen los textos sagrados desde el origen de los tiempos. Vos podés elegir cómo sentirte, aunque a tu ego no le guste. Lo que sucede es que la ciencia recién empezó a decir esto a partir del 2011, cuando se dieron cuenta que las redes frontolímbicas hablan figurativamente de esa capacidad que tenemos de elegir y darle un mensaje al cuerpo de cómo nos queremos sentir ante una situación. Bueno, esto es todo, amigos.